Frank Caro Mercy y Abel Guerrero. Bien, mis hermanos, dentro de lo que estamos llevando el desarrollo en el libro de Santiago, la última vez hablamos de la acepción de persona y hoy vamos a hablar de algo muy práctico, que es, vamos a hablar de la lengua. La lengua en la Biblia es una palabra polisémica, tiene varios sentidos dependiendo el contexto. En cierto momento se refiere a idioma, pero hoy en particular vamos a hablar de forma anatómica, hablar de ese pequeño miembro que tenemos en nuestro cuerpo. Pero también es usada de manera indistinta cuando expresamos o el corazón habla por ella, o ella habla por el corazón. Déjeme decirle que haciendo honor y reconocimiento bibliográfico, hay un libro que hace unos años el pastor nos dio a muchos. Este libro se titula La lengua. La lengua, nuestra medida. Eso es porque originalmente esto fue escrito en idioma serbo-croata. Y allí el autor quiso significar cuando decía la lengua, la medida, nuestra medida, es como que nosotros dijéramos que la lengua retrata a quien habla. Había cierto filósofo que decía, háblame y déjame verte. Asimismo, el pastor se llama Simo Ralevic. Simo Ralevic es un pastor, predicador, eso es lo que hacen los pastores, pero también tiene varios libros escritos, tanto en la lengua que ya mencioné, que es serbo-croata, como la lengua, déjeme buscarlo aquí con su permiso, Macedonia, la lengua macedonia o macedonio. Este libro es cómodo para los que no tenemos, los que no están muy habituados a la lectura. El tamaño de la letra es cómodo. Muchos de los hermanos lo tienen. La lengua, nuestra medida, muchas de las ideas están influenciadas en el mensaje de hoy, porque yo lo leí una vez, no recuerdo cuándo, pero volví ahora a raíz de que estoy llevando el desarrollo del libro de Santiago y tocaba el tema la lengua. Entonces fui allí a fortalecer un poco de lo que el pastor Simo Ralevic, allí él expresa. Le animo a que si no lo tiene, usted lo busque. Ese libro fue traducido aquí por los hermanos de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo a través de la editora Eternidad y impreso por la impresora Saladín en el año 2000. Le animo a que lo tengan. Si ya lo leyó, vuelve y repáselo, porque lo que hoy voy a decir no es tan profundo como allí el pastor lo dice. Y quiera el Señor perdonar nuestro pecado del mal uso de la lengua y que glorifiquemos su nombre en nuestro hablar. Bien, mis hermanos, habiendo hecho esta nota de reconocimiento del libro La lengua, nuestra medida, dicen los editores
que tradujeron el libro, ahora cito, en la introducción original, a este libro, pero antes de continuar, yo quiero que ustedes, por favor, se pongan de pie y me ayuden a volver a presentarme delante de Dios. Amado Señor, te pido que tú perdones nuestros pecados, que tú tengas de tu siervo misericordia, que tú perdones, Señor, toda su falta, así como la de mis hermanos, tus hijos, tanto aquí presentes como los que están a distancia, y que por favor que te acuerdes de lo que somos, no nos pague conforme a nuestras iniquidades y pecados. Señor, mira nuestras debilidades, nuestras fallas que son muy evidentes. Por favor, sé tú y toma el control. Bendícenos de manera muy especial. Ayúdanos, buen Dios, a no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu santa, bendita, buena palabra. Señor, y como aprendimos en la escuela dominical, ayúdanos a tomar nuestra cruz, a seguirte cada día, Señor, sometidos a ti, apartados del pecado que nos has comprado, liberado, Señor, y por favor, sé con nosotros. Y también como en la semana orábamos por los hermanos que están enfermos, por favor, acuérdate de ellos, trátale con misericordia. Estos favores te lo pido, te los ruego en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, los editores de esta obra, editores y traductores, dicen ellos, cito, en la introducción original, en el idioma salvo-croata, el pastor Simón Ralevic, este es un mensaje, o sea, lo que él escribió, este es un mensaje muy necesario para las iglesias de hoy. No es suficiente venir a la iglesia, leer la Biblia, memorizar el versículo, observar ciertas formas externas de santidad. Continúo. La lengua, sin duda alguna, es la expresión más fiel de lo que hay en nuestros corazones. La vida nuestra se hace evidente en el uso de la lengua. Fin de la cita. O sea, la lengua nos retrata, la lengua dice lo que nosotros somos. Cuando usted habla, usted se pone en evidencia lo que usted es. Entonces, a sabienda de eso, es importante que nosotros, y también sabiendo de dónde fuimos rescatados, de nuestra vana manera de vivir, debemos entonces trabajar con este asunto. Y es por eso que tenemos como tema en el día de hoy, la lengua refrenada o domada, controlada. Según la RAE, o la Real Academia de la Lengua Española, dice que refrenar, refiriéndose al caballo, refrenar es sujetar, frenar, detener, dominar, contener. Por ejemplo, yo sé que muchos, hoy no es el fuerte, pero lo que algunos que tenemos edad, antes eran muy populares las películas del oeste, y que allí veíamos que el transporte era carreta de caballo y el tren.
Y ustedes veían cuando los caballos que tenía la correa, que lo estaban atadas a un freno, eso se llama, esa correa se llama rienda. Cuando por una razón u otra el que iba conduciendo el carruaje perdía la rienda o no tenía control sobre esos caballos, ustedes saben el desastre que pasaba. Hoy más moderno y lamentablemente ustedes vieron a final de mes del mes pasado el accidente desastroso que pasó ahí en Jaina. Eh, como esta patana se ve que no tiene el control el que la va conduciendo y no puede frenar, y ustedes saben lo lamentable que ha sido ese accidente. Si ustedes se ponen a pensar en eso, ¿tú sabes lo que dice Santiago? Que nuestra lengua, es capaz, es similar, parecido a esto. Por eso hemos tratado de poner el tema, la lengua refrenada. Y el concepto tiene la idea de que siempre usted tiene el pie, hablando ahora en física y mecánica, es como que usted va siempre con el pie en el pedal del freno, todo el tiempo, porque si lo quita, entonces ya pierde el control. Esa es la idea del tema. Y tú sabes que también Santiago usa una metáfora de los logros que ha hecho el hombre en cuanto a domar serpiente, a otros animales y grandes logros. Por ejemplo, el desarrollo de la tecnología en el transporte de los barcos, los aviones. Eso es dominado por un pequeño timón y va donde el que la conduce quiere. La lengua es algo así, pero debe ser controlado, debe ser agarrada para que no haga daño, para que no se salga de control. Y es por eso que hoy, con la ayuda de Dios, esto es algo que necesariamente tenemos que aplicarnos el Evangelio, repetírnoslo, y fue muy propicio escuchar al maestro de la escuela dominical en el día de hoy, allá en Lucas, capítulo 9, 23, cuando el Señor le invitaba a que le sigan, pero decía también que tome su cruz, niéguese, tome su cruz y sígame. Pero eso no lo dijo para que sea hecho una vez y ya cerremos el capítulo. Él agrega algo muy interesante que a nosotros se nos ha olvidado. Y ese algo interesante es que debe ser constante, debe ser todos los días. Porque quizá hoy aquí nos acordemos un ratico de lo que estamos hablando, lo tengamos en cuenta durante el día y quizás la semana, y quizás lo más agresivo lleguen al mes, pero después se olvidan. No, el Señor y Santiago, acuérdese que hemos estado hablando que Santiago de manera práctica quiere que nosotros asimismo en nuestro cotidiano diario vivir tengamos presente la palabra de Dios, y por eso Él nos dice que seamos hacedores, no que como aquel que se ve en el espejo y olvida al rato de cómo era, no. Y fíjense que ahora les invito a leer, si bien va a estar concentrado esto en el capítulo 3, pero también los versículos que ya hemos visto en otras presentaciones, versículos 26 y 27.
del capítulo 1, capítulo 26 y 27 del capítulo 1, que dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. Vamos a dejarlo hasta acá. Y el versículo 2 del capítulo 3 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Este último versículo es más notorio, más evidente en lo que tenemos, los que estamos casados, que muchas veces, a cada rato, ofendemos. Ofendemos y como con quien estamos más cerca es la compañera, el compañero, ofendemos muchas veces. Y que el Señor nos ayude a tener presente eso y no que lo tengamos como una justificación, sino algo que nos comprometa a trabajar para que nuestra lengua no ofenda. Si usted ofendía 10 veces, busque la ayuda de Dios para que sea menos y que esto desaparezca. Que el Señor nos ayude a que tengamos control. Ahora, en nuestro primer punto, ¿a quién tenía en mente Santiago y a quién él está llevando este mensaje? Esto es lo importante de esto. ¿Sabe qué? A personas como tú y como yo, personas que se creía cristiano, o cristianos que sinceramente estaban engañados, como él mismo lo dice. Esta persona tenía un desempeño religioso, hacían todo lo que se hace, lo que un cristiano hace, y a ese grupo que él veía que había una condición, que había una situación, es que él le dice, le escribe, le alerta, le llama la atención. Santiago llama la atención a un grupo, así como nosotros, que venimos los domingos, los miércoles, leemos la Biblia, algunos la leen todos los días o a más de una vez al día, ora, Dios te bendiga, Dios, hermano, vamos a orar, todo eso. Eran personas así como nosotros, pero había un problema, había una situación. El problema era que tenían una lengua desenfrenada, una lengua sin control, una lengua no domada. Y entonces así pasamos a nuestro segundo punto. Y aquí en el segundo punto encontramos entonces que vimos primero que la audiencia, sin lugar a duda, era un grupo que se creía cristiano, eran religiosos, fieles en su accionar, conocen, saben mucha Biblia, pero viven su propia versión de su evangelio, sacando de contexto los sagrados textos con malas palabras, chistes y otras cosas. Hacen parodia de las cosas de la Biblia y así se desvían de lo que es la correcta práctica, como decía en la escuela dominical el profesor, que dice que si me amáis, guardad mis mandamientos, pero no a mi manera, a la manera de él.
No es que yo voy a guardar los mandamientos como yo creo, sino como está establecido en su palabra. Entonces, ese era el grupo al cual Santiago se dirigió, y que gracias al Señor, el Señor dejó su palabra, la cual es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para amonestarnos, para instruirnos y enseñarnos nuestra falta. También es aplicable para nosotros en el día de hoy. Entonces, ¿cuál era la problemática de ese grupo? La problemática, la condición o el estado era doble. Era una condición doble. A, tenían una lengua no refrenada, una lengua sin control. Algunos en el campo dicen lengua larga. Hay un pastor que nos dio unos talleres recientes, patrocinados por varias iglesias, que se llama Freddy Noble. Él dice, eso pasa allá en la iglesia que yo estoy, que hay hermanos que tienen desarrollado el don de lengua, pero usted sabe que lo decía en forma irónica, que comienza, mira, con y por ahí acaban con el pastor, con este, con aquello y con lo otro. Entonces, eso no solamente pasa allá, también en medio nuestro pasa. Y hermano, cuidémonos. La condición era doble. Primero, tenían una lengua desenfrenada, sin control, tenían una rienda suelta. Y como le expliqué en la ilustración de la introducción, rienda suelta es cuando el que conducía en la película de vaquero se le iba la soga que controlaba el cordel, el freno del caballo. Pero hoy, en tiempos más modernos, se lo ilustro con lo que pasó ahí en Jaina. Esa patana perdió el control. Ese chofer no pudo hacer nada. Pero pasa a veces lo que manejamos cuando los frenos se van. Asimismo, esa es la ilustración de la lengua cuando no es controlada, cuando nosotros hablamos lo que nos viene a la mente, olvidándonos de la obra que hizo Jesucristo en nosotros, que ya no debemos vivir como antes, sino recordar de dónde fuimos rescatados y por qué nosotros vinimos al Señor. La segunda, como le dije, dos problemáticas. La dos problemáticas era la lengua sin freno, y entonces el otro problema era el autoengaño. Se engañaban a sí mismos. Ellos se engañaban a sí mismos porque, según podemos leer otra vez en el 26, la parte restante dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, primer problema, y no refrena su lengua. Segundo problema, engaña su corazón. O sea, era una implicación doble de un problema que parecía simple. El hecho de no saber usar la lengua, eso es autoengañarnos, eso es hacer daño a otro. Mira toda esa familia que perdieron la vida por ese joven no venir controlando ese vehículo. Asimismo, nosotros hacemos daño cuando no controlamos nuestra lengua. Santiago compara la lengua como un fuego. En estos días, y por la gracia y la misericordia de Dios, mi hermana Amalia, o Fela, como algunos la conocen, un joven que es adicto, que consume, la madre le llamó la atención muy tarde y lo corrigió, y él se molestó
y fue y prendió fuego a la casa que está muy contigua a la de mi hermana, y ese fuego devastó su casa, pero también iba a acabar con la casa donde vive mi hermana. Pero gracias a Dios lo pudieron controlar. Pero usted sabe, cuando el fuego no se controla, el daño que hace. ¿Sabe qué? Santiago dice que la lengua, cuando no la controlamos, es así mismo. Hacemos daño, hay pérdidas, hay mucho desastre, mucho desastre. Así que mi hermano, que el Señor nos ayude a recordar eso y no olvidarlo. Porque mientras estemos aquí, Dios nos manda que vivamos refrenando nuestra lengua. Y el refrenar nuestra lengua es una evidencia de la obra santificadora que Dios está haciendo en nuestra vida. Y la santificación no sucedió, sino que está sucediendo hasta que el Señor venga por nosotros. Eso no termina. Así que recuerde eso, hermano. Recuerde eso. Santiago, de manera metafórica y también paradójica a la vez, él en los versos 3 al 5, él usa aquí una metáfora dando a entender de lo que puede hacer una cosa tan pequeña, lo grande efecto, impacto que tiene. Leamos los versos del capítulo 3, del 3 al 5. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Dirigimos así todo su cuerpo. En otra palabra, tenemos el control. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grandes bosques enciende en un pequeño fuego. Ustedes saben que estas imágenes metafóricas que Santiago nos da es hablando de lo peligroso que es la lengua, lo que nosotros a veces no controlamos, a veces hacemos comentarios, a veces hacemos chistes, que no queremos hacer gracioso, la graciosa. Debemos tener cuidado. Dice que en el mucho hablar, dice Proverbio, en el mucho hablar no falta el pecado. Entonces, no es que no hablemos, no es que no hablemos, sino que, como dice Pablo, que lo que hablemos sea para la edificación, para edificar a otro, incluyendo a los que no conocen, a los que no son religiosos, a los que no están aquí, que vean nuestro hablar y que le edifique, que le traiga a salvación, que le ayude a cambiar, que eso sea nuestro hablar, que así sea nuestro hablar. Y cuando decía que también él usa imágenes o lenguaje paradójico, la metáfora es cuando usamos un símil, algo para enseñar, tener una enseñanza de otra.
Como aquí habla, por ejemplo, del timón que es pequeño, esta cosa es para enseñarnos que también nuestra lengua, siendo algo tan pequeño, lo grande daño que puede hacer, los desastres grandes que puede causar. En cuanto a lo que es lo paradójico, que parece ser una contradicción en sí misma, esto lo vemos en los versículos 6 hasta el versículo 10, la primera parte o 10a. Y allí dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Oye, el hombre ha logrado eso. Lo ha logrado hacer eso. Esos avances grandes. Pero no ha podido tomarse a sí mismo, controlarse a sí mismo. Que el versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. La palabra maldición es hablar mal. O sea, cuando a usted le dice que usted está maldijo a un hombre, a un niño, o lo que sea, hay palabras que explícitamente, axiomáticamente, no necesitan luz para que se vea que es una maldición. Pero cuando usted también habla mal de otra persona, eso es maldecir, hablar mal de otra persona, decir cosas que usted no sabe, hacer que otro hable cosas de otra persona, como la difamación, por ejemplo, como tenemos aquí, eh, en el versículo, en los versos que vamos a ver más adelante, en el versículo de Santiago usa la metáfora de la experiencia común para ilustrar el punto cardinal que es el control y dominio de la lengua. Entonces también nos dice que una lengua fuera de control se compara a un fuego. Las malas palabras incluyen blasfemia, chismes, calumnias, mentiras, falsos juramentos, entre otras cosas. O pensar o decir algo de un hermano o de otra persona. Eso es peligroso. Tengamos cuidado, hermano. Recuerde que el Señor nos hizo nueva criatura. Así que ese hábito que teníamos de acabando con el otro, con la otra, acabando con el hermanito, la hermanita, mira, esto, aquello, lo otro, así, asá, tengamos cuidado. Tengamos cuidado y que el Señor nos ayude, perdone nuestro pecado, tenga misericordia y que nos libre de este pecado, de no refrenar, tener una lengua desenfrenada. Y con la lengua desenfrenada violamos varios mandamientos que están allá en la Biblia. Que el Señor nos ayude y tenga de nosotros misericordia. El Señor mismo y Santiago hace eco enfático de lo enseñado por Jesús
lo podemos ver en todos los evangelios, por Jesús, de la importancia crucial. Esta palabra crucial quiere decir algo decisivo. ¿Te recuerda lo que los fanáticos de pelota, cuando están en un playoff o ya en la recta final, este juego dice si sí o si no? Eso es un ejemplo de algo crucial, que dice lo que tú eres o vas a ser. Entonces, nuestra lengua también es el Señor Jesús en el contexto de cuando Él sanó a una persona que era mudo y tenía otra condición, estaba endemoniado, era ciego y mudo. Entonces, cuando el Señor lo sana, eso está ya en Mateo capítulo 12, los versos, en el capítulo 12, los versos desde el 3 hasta el 37. En ese contexto ahí, Jesús sana, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía, hablaba, y fue liberado obviamente de los demonios. Usted sabe que había un grupito allí, un grupito que a veces nosotros queremos imitarlo. Comenzó a buscar la quinta pata y se puso a decir que no, que Jesús no hace eso. Y oiga, usted sabe que si ellos reconocían que Jesús, porque ellos en otra ocasión decían que solo Dios tiene el poder para hacer eso. Entonces, si ellos reconocían esos milagros, estaban reconociendo que Jesús es Dios, que Jesús era Dios. Y ellos no querían entrar en ese negocio. A veces, hermano, nuestra actitud desobediente es igual a la de los fariseos. Nosotros decimos, tú no eres Dios, tú no eres mi Señor, tú no mandas sobre mí, yo soy quien mando, yo vivo como dice un poeta y artista norteamericano, a su manera. Vive a su manera. Hay muchos que viven a su manera, no a la manera que Dios ha establecido. Entonces, hermano, debemos tener cuidado. Y ahí, en ese contexto de Mateo capítulo 12, que le invito a que vayamos allá, el Señor allí sana a este endemoniado, ciego y mudo, pero en el versículo 24, los fariseos al oír decían, o sea, hablando y refiriéndose a Jesús, no echa fuera los demonios, sino, esa es Reina Valera que lo dice así, sino por Belcebú. La nueva versión de las Américas, la NBLA, dice que es Belcebú, que no es Jesús quien hace eso. O sea, que es el príncipe de los demonios que hace eso, que no es él. Pero ellos cometen un error al decir eso, porque el enemigo no se ataca a sí mismo, ataca al que no es al que es enemigo de él. Entonces ellos atribuyeron que era Belcebú por la cual Jesús hacía eso. Y en el versículo 34 Jesús dice algo muy interesante. Dice, la Reina Valera dice, generación de víbora. Generación de víbora. Pero la NBA lo dice de una manera más gráfica. Los que tienen la oportunidad de ver unos programas en Nat Geo, allí dan muchos documentales y hay un documental que habla de muchos animales y de las camadas. Ustedes, por ejemplo, cuando una perra pare los perritos, que tiene muchos perritos, eso se llama camada. Pero
yo le hago esa ilustración para llevarlo a la ilustración que en la NBA o la nueva versión de las Américas, el versículo 34, allí dice camada de víbora. Eso es terrible. Si ustedes imagínense una víbora que con su lengua, mire, lo pica, lo muerde, es casi, tiene mucho porcentaje de que usted muera. Y cuando aquí habla de camada, es que usted va a tener más de un mordisco, porque son muchas, muchas serpientes, y que el daño va a ser más letal, porque va a tener más veneno. Y a eso el Señor compara la lengua. Mire qué tan peligrosa es nuestra lengua. Así que hermanos, hermanas, que el Señor nos ayude, que perdone los pecados que hemos cometido con la lengua, pero que nos ayude a que tengamos más control de lo que es ese miembro que nosotros tenemos, y que el Señor nos ayude a que no sigamos haciendo daño. En Mateo capítulo 7, los versos 20 al 23, yo quiero que por favor vayamos allá. Mateo capítulo 7. El versículo 20 al 23 dice: así que por sus frutos lo conoceréis. Acuérdense que le decía que había un filósofo que decía: háblame para saber, para verte. O sea, como usted habla, ya usted se retrata. Usted se retrata. Según el autor del libro que le hice mención, el pastor Simón, dice él que la lengua es nuestra medida. O sea, dice lo que Paulino es como él habla. Así cada uno. Entonces, continúa aquí diciendo el Señor en 7:20 en adelante. Dice: así que por su fruto lo conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Acuérdese también que al inicio, el primer punto, estuvimos tratando que a quién era que Santiago le decía, a quién era que él se estaba dirigiendo, o a un grupo religioso que decía Señor, y hasta es probable que con decir y orar esa persona vea resultado y se crea que el Señor lo está oyendo. Y es por eso que después ellos reclaman y dicen: Señor, pero en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Pero el Señor le dice: no, yo no lo conozco a ustedes. ¿Por qué? Porque conocer al Señor es obedecerle, someterse a Él, como aprendimos en la escuela dominical. Es amarle, guardando sus mandamientos. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, lo que no practican esto es cuando no se obedece, que el Señor no nos diga eso a nosotros, que Él nos guarde, que Él tenga misericordia. Y a modo de aplicación, mis hermanos, recordemos que una lengua refrenada
es la evidencia de la obra salvadora, santificadora que Jesús está haciendo en uno. Está haciendo en mí, que está haciendo en ti, hasta que lleguemos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Controlemos nuestra lengua, mantengamos el pie en el pedal, mantengámoslo y no te duerma, hermano, no te duerma, no nos durmamos. Y como también hacía mención el maestro en la escuela dominical, en Romanos capítulo 12, el Señor quiere que mantengamos un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Eso de sacrificio vivo la idea es que no fue hecho y ya se olvidó. Eso es siempre estar alerta, estar atento, para que, como dice el salmista, que él sabía su debilidad y su potencial de hacer daño con la lengua, él estaba, mira, a cada rato acechándola, velando, como también Job, que puso freno a su lengua. ¿Sabe qué? El salmista ya en el Salmo 19:14, él dice que sean gratos los dichos de mi boca, que sean gratos. En Colosenses, Pablo nos invita a que las palabras sean sazonadas con sal para edificar al que oye. Y no nos autoengañemos diciendo, pero mira lo que dice Santiago, que la lengua es difícil. Es difícil. Sí, claro, es difícil para nosotros. Pero si usted abrazó al Señor Jesucristo, Él le va a ayudar a tener una lengua refrenada para Él recibir honra y gloria de su lengua y que el hermano sea edificado, la persona sea edificada. Porque entonces usted está declarando que la obra de Jesucristo fue en vano, que no tiene poder. Para nosotros sí es imposible, pero para Dios no es imposible. Y a sabienda de que es imposible nosotros mantener el control por nuestra propia carne, entonces por eso debemos tener una dependencia total de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él nos ayude a controlar, a domar nuestra lengua. Y mire, y eso de que fallamos, de que caemos en un pecado y en otro, no es para que se quede en el piso. Levántese. El Señor dice en Primera de Juan que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda, no de alguna, de toda maldad. Pablo, reconociendo esta debilidad, allá en el capítulo 7 de Romanos, él dice, ay de mí, sí, ay de nosotros, hermanos. No vamos a poder controlar la lengua si no es con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual está dispuesto. Que nosotros esta verdad sea la que nos ayude a que Él haga su obra santificadora y nos ayude a crecer a su imagen y semejanza. Oremos. Padre bueno, Dios santo, gracias Señor porque tú no nos pagas como merecemos. Tú te acuerdas de que somos polvo. Te ruego, te suplico que tú prospere, bendiga tu santa, bendita, suficiente y buena palabra en mi vida. Que tú, Señor, me ayude a no ofender con mi lengua. A los que están cerca de mí, a los que están lejos. Señor, ayúdame a honrarte, a glorificarte, a exaltar tu nombre, a hablar, Señor, como conviene. Señor, por favor, perdona nuestros pecados que hemos cometido con nuestra lengua y ayúdanos, Señor,
a que ésta sea refrenada por ti, por tu Santo Espíritu que tú nos has dado, y no contritarlo, Señor, diciendo y pecando con ella, sino que tu nombre sea alabado y exaltado a través de este miembro que tú has dejado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.